¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Fíjese que en estos momentos está todavía la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en vivo en el canal del Congreso, en el canal judicial, y todo indica que la postura del propio Tribunal Electoral hasta este momento se está inclinando sobre respetar el resolutivo que en días pasados hizo el Instituto Nacional Electoral sobre el que se garantiza por el voto ciudadano y respetando el término de contar la representación popular en el Congreso no por coaliciones sino por partidos políticos, lo que ha logrado respetarse conforme el planteamiento constitucional. E incluso el día de hoy, también por a mediodía, pues ya los senadores que tenía el PRD, dos, un hombre, una mujer, el señor de Tabasco, la mujer de Michoacán, ya se pasaron del lado de Morena por la causa del pueblo, dicen ellos, y van por la aprobación del Plan C. Se trata de los senadores electos por el PRD, Sabino Herrera y Araceli Saucedo, que justifican sus pasos a las filas de Morena y adelantaron que darán juntos también, junto con Morena y los aliados, la batalla para aprobar el Plan C, que ya está, como repito, en manos en este momento ya del tribunal, que hoy define, parece ser, se van sobre el resolutivo del Instituto Nacional Electoral, que garantiza la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. En la de Senadores, pues ya faltaban 3 para lograr la mayoría calificada. Con las 2 adhesiones de estos senadores perredistas, pues solamente queda 1 para lograr la mayoría calificada. La presidenta electa Claudia Sheinbaum les agradeció su decisión de sumarse al partido, a la alianza. Sabino Herrera elogió a sus nuevos compañeros morenistas y también calificó como amigo entrañable a su paisano y próximo coordinador en el Senado, Adán Augusto López. Justificó el primer trapecio, así le llaman, de senadores, al argumentar que él siempre ha sido un militante, un luchador desde la izquierda. Al perder el registro del PRD, pues decidieron ambos, estos 2 senadores, unirse a la causa del pueblo. Y bueno, seremos aliados permanentes de la doctora Claudia Sheinbaum, agregaron por su parte Araceli Saucedo. Ella, senadora por Michoacán, se definió también como una mujer de territorio. Seré parte de esta historia, dice, y contribuiré a construir este nuevo Plan C. No podríamos pensar parte de la derecha, dijo en medio de aplausos de los morenistas. No somos traidores, ambos lo dijeron, tanto Araceli Saucedo y José Sabino, no somos traidores al PRD, simplemente estamos en favor de lo que hemos luchado, pues presumen de estar firmes con los principios que han mantenido durante 20 años de lucha, y eso no es traición, porque en el caso de Araceli Saucedo dice que siempre ha sido una mujer de izquierda, y pues había estado militando con el PRD hasta este momento que pierde su registro. Regresamos, dice, a nuestros principios de izquierda, que fue lo que nos dio origen en este movimiento. Pero además dice, pues todavía el PRD sobrevive en 3 estados, ahí podemos echarles la manita. Bueno, pues así están las cosas. Y de paso, en la mañanera el presidente López Obrador compartió, fue una mañanera muy alegre, muchas risas, compartió este mensaje de Poncho Gutiérrez, que en su cuenta de X habla sobre las reglas de la repartición de legisladores plurinominales, como está ahorita el debate amplísimo a nivel nacional. Y dice este señor en su cuenta de X, Poncho Gutiérrez, que el PRIAN se queja de las distribuciones hechas con las propias reglas que ellos se dieron hace ya varios años, y con ellas jugaron 3 elecciones, y dicen que ahora que las reglas son bien gandallas que ellos mismos establecieron. Dice Poncho Gutiérrez en su cuenta de ahora X, se los voy a leer. Dice: el PRIAN pone unas reglas bien gandallas. Morena le propone al PRIAN eliminar esas reglas bien gandallas. El PRIAN se niega a eliminar esas reglas bien gandallas. Todos juegan entonces en esta elección con todas esas reglas bien gandallas, pero gana Morena ahora.
El PRIAN dice que Morena es bien gandalla por ganar con esas reglas, y así está el juego de las cosas. Primero, con esas reglas, lograron ellos su mayoría para aprobar reformas estructurales en su momento en materia energética, educativa, las famosas reformas estructurales, y ahora en su soberbia, en su egolatría, pues pensaron que iban a ganar la elección con las mismas reglas, y ya ven qué arrastrada les puso el pueblo de México, una patada en el trasero a todos ellos, sacándolos de la jugada, hasta del Congreso los dejaron en su mínima expresión. Entonces el presidente, con todo el humor el día de hoy, ante lo que también en su momento dado dijo Enrique Krause, ya lo platicamos, que vamos a llegar de una república a una monarquía, entonces respondió con un meme que ya apareció, seguramente lo ha de haber visto usted, del diablito, a propósito de la afirmación sobre que México dejará de ser una república para convertirse en monarquía, repito, de Enrique Krause. Entonces compartió al diablito este meme donde el diablito le habla al oído a Claudia Sheinbaum, y a quien llamó Claudia Carlota, la reina de México, la emperatriz de México, donde bromean con que la presidenta electa, pues que viva en el castillo de Chapultepec. Entonces el diablito le dice: ahora diles que vas a vivir en el castillo de Chapultepec y ocuparás la habitación de Carlota. Así están los memes de ese tamaño. Y pues en otra cuestión, también vámonos por el lado del reclamo que hace el presidente a quienes profirieron insultos en contra de la ministra del Pueblo, Lenia Batres, en protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguró que el presidente, pues es bueno para la purificación de la vida pública del país que exista confrontación y debate de ideas siempre que sean pacíficos y legales. Sin embargo, resaltó que cuando se llega al insulto y a las majaderías, pues eso sí ya está mal, eso ya calienta, como dice el presidente. Esto luego de la manifestación pacífica dentro de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde trabajadores del Poder Judicial colocaron cartulinas afuera de las oficinas de la ministra Lenia Batres con frases como: la falta de preparación también es corrupción. Por cierto, que hoy mismo también trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya de otro bando opuesto, se manifestaron a favor de las reformas al Poder Judicial. El presidente volvió a insistir en los términos de por qué Estados Unidos tiene tanto interés en la reforma del Poder Judicial, por qué juntar lo político y lo que corresponde a los intereses de México con lo económico, que es parte de la colaboración entre tres países, México, Estados Unidos y Canadá, con el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TECMEC. Pues el presidente dice que el interés que está mostrando Estados Unidos en esta reforma del Poder Judicial, pues por el posicionamiento del embajador Ken Salazar sobre las supuestas afectaciones a la democracia del país, pues el presidente dice: detrás de esto hay intereses económicos. Y por eso el presidente insistió nuevamente contra los ministros de la Suprema Corte por la cuestión de sus salarios. Resaltó que los salarios son inconstitucionales, como lo son, pues de acuerdo con la reforma aprobada durante su gobierno, que es reforma constitucional, nadie puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo, y sin embargo los salarios en el Poder Judicial sobrepasan hasta 100 veces lo que gana un trabajador con un salario mínimo mensual. Y señaló, mostró una tabla para que todo el mundo se diera cuenta, incluyendo a los trabajadores del Poder Judicial que están en paro y que pues dicen que perderán sus empleos porque les han dado pues una política, una narrativa sembrando el miedo entre los propios empleados de la Suprema Corte, y sus derechos laborales que también serían perdidos. Pero no, eso es falso, no se van a tocar. Pero sí dijo AMLO: vamos a ver cuánto gana el salario mensual un magistrado o un ministro: 792,258 pesos al mes. ¿Cuánto gana un miembro del Consejo de la Judicatura Federal dependiente de la Suprema Corte? 464,073 pesos. ¿Cuánto gana un juez? 376,498 pesos. Pero ¿cuál es el salario mínimo o salario mensual actual de un trabajador mexicano afiliado al Instituto Mexicano de Seguro Social? 17,906 pesos. Y un salario mensual del trabajador con salario mínimo, 7,522 pesos, para que se establezcan las diferencias. Espero con esto me dé un like en TikTok,
porque vamos a continuar aquí con YouTube y Facebook. En YouTube ya saben, @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy, y desde luego también acompañándonos en Facebook. Dice el presidente, cuando indebidamente Norma Piña le da un recurso a un ministro para que trate el tema de la sobrerepresentación, pues el presidente resaltó que ante la aceptación de este recurso que presentó el PAN contra la supuesta sobrerepresentación de Morena y partidos aliados, incluso hasta el ministro encargado del asunto, Juan Luis González Alcántara Carrancá, mostró miedo. ¿Por qué? Porque esto no es un tema que le corresponda resolver a la Suprema Corte, dictaminar. No es el papel de la Suprema Corte meterse en asuntos electorales, porque para eso está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien les corresponde esta situación. Entonces AMLO le reconoce al ministro que se mostró cuidadoso ante este asunto que le fue turnado indebidamente por la ministra Norma Piña, y resalta que le dio miedo porque no corresponde a las funciones de la Suprema Corte. Y dice el presidente que la presidenta de la Corte acepte el recurso y lo turne a su vez a un ministro, hasta este ministro que es indefinido políticamente hablando, pues les dio miedo. Dije, pues yo, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? Y AMLO nuevamente también se lanza contra Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. El presidente aseguró que la elección directa de jueces representa, según el embajador Ken Salazar, un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México. ¿Por qué se tiene que meter él? En Estados Unidos, de 50 estados, en 43 elige a los jueces por voto popular. Aquí, ¿por qué no pudiéramos hacerlo nosotros? Recordó que la Constitución le permite al pueblo, que es soberano, cambiar la forma de su gobierno en cualquier tiempo, y la democracia tiene que ver con la participación activa del pueblo, que el pueblo elija, que sean las cúpulas o que no sean las cúpulas, ni el poder económico ni el poder político, quienes tengan que decidir por el destino de toda una nación. Por eso se pregunta el presidente, ¿cómo se elige a los presidentes municipales? ¿Cómo se eligen a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores y ahora al presidente o a la presidenta de la República? Pues eligen por el voto popular. ¿Por qué no se van a poder elegir los ministros de la Corte y los jueces por el mismo sistema? El pueblo impone, el pueblo quita y el pueblo paga los sueldos de los ministros, como el de los funcionarios públicos, del presidente, etcétera. ¿Por qué no va a opinar con su voto quién lo representa mejor en cuanto a la imparticipación de justicia se refiere? Dice entonces el presidente que seguirá en suspenso o en pausa la relación con Estados Unidos y Canadá, pero no con los gobiernos, solo con los embajadores. Resaltó que esta pausa no es para los gobiernos, sino para los embajadores de dichos países, porque de acuerdo con el presidente se trata de un asunto de respeto hacia México, y reiteró que la reforma al Poder Judicial no es un asunto que le corresponda resolver ni siquiera opinar a ninguno de los embajadores. Se llama intromisión, se llama injerencismo. Ya con esto pues me despido, le doy las gracias por su atención. Ojalá, ya sabe, el famoso like, pero sobre todo también que se suscriba a nuestra página, tanto en YouTube como en TikTok. Sobre todo también, pues deje un comentario, que sería muy valioso de su parte.